Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si es la primera vez que nos ven, les doy una cordial bienvenida y les invito a que se queden un ratito con nosotros. Hoy traemos un tema que les aseguro ha estado dando mucho de qué hablar y ha sorprendido a muchísimas personas. Nos adentraremos en la intrigante relación entre dos figuras que a primera vista, quizás no veíamos venir juntas, Sly y Alil. Sí, han leído bien. La conexión que nadie esperaba, y hoy vamos a desvelarla, a explorarla y a intentar entender qué es lo que hay detrás de esta inesperada alianza. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, en las posibles explicaciones y en cómo esta historia ha cautivado a tantos. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al día de todo lo que compartimos, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan nada. Empecemos. Para entender esta conexión, primero debemos situarnos un poco. Sly es una artista consolidada, una figura emblemática en la música turca, conocida por su talento, su estilo y su trayectoria impecable. Por otro lado, Alil, aunque también con su propio mérito y reconocimiento, podría decirse que representa una faceta diferente, quizás más ligada a un público específico o a un ámbito que no siempre se cruza directamente con el de Sly en el imaginario colectivo. Entonces, ¿cómo es que estas dos personalidades terminan unidas? La sorpresa inicial surge precisamente de esa aparente distancia. A menudo cuando vemos colaboraciones o vínculos entre artistas, esperamos que provengan de géneros similares, de círculos muy cercanos o de proyectos obvios. Pero aquí la relación se siente orgánica, inesperada, y eso es precisamente lo que la hace tan fascinante. La primera vez que se rumoreó o se hizo pública esta conexión, muchos nos quedamos con la boca abierta. ¿Será una colaboración musical? ¿Una amistad inesperada? ¿Un proyecto conjunto que aún no conocemos? La especulación fue enorme y ese es precisamente el poder de este tipo de uniones, generan conversación, curiosidad y, sobre todo, expectación. Y es que en el mundo del espectáculo, las sorpresas son el pan de cada día, pero algunas tienen un sabor especial. La forma en que Sly y Alil han interactuado, las pocas pinceladas que hemos tenido, han sido suficientes para encender la chispa de la imaginación. Podríamos pensar que detrás de una conexión así hay siempre una estrategia de marketing, y sí, es una posibilidad. En la industria musical y del entretenimiento, las sinergias son importantes. Pero también hay que reconocer cuando algo surge de forma genuina, de una admiración mutua, de una coincidencia de intereses o simplemente de dos personas talentosas que se encuentran en el camino. Lo que ha hecho que esta conexión de Sly y Alil sea tan comentada es precisamente esa sensación de autenticidad que parece emanar. No se siente forzado, no se siente como algo planeado hasta el último detalle para generar un impacto superficial. Más bien, se percibe como un encuentro real, con potencial para ser algo duradero y significativo. Analicemos un poco más las trayectorias de ambos. Sly, como decíamos, es un nombre mayúsculo. Su música ha resonado por años, tocando fibras sensibles y marcando generaciones. Su capacidad para reinventarse sin perder su esencia es admirable. Alil, por su parte, ha ido labrando su propio camino, destacando por su talento y su dedicación. Ver cómo estas dos fuerzas, cada una con su propia energía y su público, pueden complementarse es uno de los aspectos más interesantes. ¿Qué pueden aprender el uno del otro? ¿Qué pueden aportar a sus respectivos públicos? Estas son preguntas que nos invitan a mirar más allá de la simple noticia. Una de las teorías más fuertes y que ha ganado más adeptos es la de una posible colaboración musical. Imaginen la fusión de las voces y los estilos de Sly y Alil. Sería una mezcla explosiva, algo que podría romper esquemas y abrir nuevas puertas en la escena musical. Si esto llegara a materializarse, sin duda sería un hito. Piensen en las posibilidades, desde una balada conmovedora hasta un tema con ritmos modernos y pegadizos. La versatilidad de ambos artistas sugiere que cualquier cosa sería posible. La expectativa ante esta potencial unión es altísima, y muchos ya sueñan con el primer single o el primer álbum conjunto. Pero, ¿qué pasa si no es solo música? Las conexiones inesperadas también pueden darse en otros ámbitos. Quizás un proyecto cinematográfico, una aparición conjunta en algún evento importante, o incluso una amistad que se ha desarrollado de forma discreta hasta que ha salido a la luz.
A veces las relaciones más fuertes se forjan lejos de los focos, y cuando se hacen públicas, sorprenden por su solidez. La discreción que ha rodeado a esta conexión en sus inicios podría indicar que hay algo más profundo de lo que se ve a simple vista. Lo cierto es que esta unión ha generado un debate muy interesante en las redes sociales y entre los seguidores de ambos artistas. Se debaten sus posibles proyectos, se especula sobre sus motivaciones y se comparten opiniones sobre cómo creen que se complementan. Y eso es lo bonito de este tipo de fenómenos, activan la creatividad y la participación de la audiencia. Todos nos volvemos un poco detectives intentando descifrar el misterio. Uno de los puntos clave para entender esta conexión es el respeto mutuo que parece existir entre Sly y Ali. Cuando dos artistas de trayectorias consolidadas se unen, es porque hay una admiración recíproca, un reconocimiento del talento del otro. Esto es fundamental. No se trata de una suma de fuerzas por conveniencia, sino de una unión que parte de bases sólidas. Y esa base de respeto es lo que nos da la confianza de que lo que venga de esta conexión será de calidad y auténtico. Hemos visto cómo las redes sociales han jugado un papel crucial en la difusión de esta noticia y en la generación de expectativa. Comentarios, likes, shares, todas estas interacciones son el termómetro de lo que el público siente. Y en el caso de Sly y Ali, la respuesta ha sido abrumadoramente positiva y expectante. La gente está emocionada por ver qué les depara el futuro. Además, es importante destacar que este tipo de colaboraciones y conexiones pueden tener un impacto muy positivo en la carrera de ambos. Para Sly, puede ser una forma de conectar con nuevas audiencias y demostrar su lado más innovador. Para Ali, una oportunidad de compartir escenario y de ganar visibilidad junto a una artista de la talla de Sly. Es una relación simbiótica donde ambos tienen mucho que ganar, pero lo más importante es que ambos aportan valor. La pregunta que muchos se hacen es, ¿cuándo conoceremos todos los detalles? La paciencia es clave. Los artistas a menudo disfrutan creando expectación y dejando que las cosas fluyan. Lo que sabemos hasta ahora es que hay algo en el aire, algo que ha capturado la atención de todos. Y esa anticipación es parte de la magia. En resumen, la conexión entre Sly y Ali es una de esas historias que nos recuerdan lo impredecible y fascinante que puede ser el mundo del entretenimiento. Lo que comenzó como un rumor o una sorpresa ha evolucionado en una expectativa palpable, alimentada por la admiración mutua, el talento indiscutible de ambos artistas y la posibilidad de proyectos innovadores. Ya sea una colaboración musical, un proyecto conjunto o una amistad sólida, lo que queda claro es que esta unión ha generado un revuelo positivo y ha capturado la imaginación de miles de personas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la sorprendente conexión entre Sly y Ali. Ha sido un placer compartir estas reflexiones con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que será una colaboración musical? ¿Qué tipo de proyecto imaginan para ellos? Déjenme sus opiniones y especulaciones en la sección de comentarios de abajo, quiero leer todo lo que se les ocurra. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras y análisis. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.